Estamos pues en el tema de la vida cristiana y ahora vamos a mirar el desarrollo de la vida cristiana primero por medio de la palabra de Dios, porque el desarrollo de la vida cristiana lo vamos a ver en varios aspectos. Repito, el primero es por la palabra de Dios. Y obviamente cuando hablamos de la palabra de Dios hablamos de la Biblia. Y la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Venga conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 17. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Y es que es por la fe que nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Por la fe gozamos de la comunión con Cristo. Y sin la fe, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esa fe de que hablamos de Dios la encontramos en su palabra. ¿Cómo podemos nosotros crecer y aumentar nuestra fe? Pues en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, vamos allá, carta a los Romanos, en el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 17. Y usted va a aprender algo en este día. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando yo oigo la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, mis sentidos la captan, leyendo la Biblia, entonces mi fe se aumenta porque mi alma entiende, mi espíritu se afianza y mi fe crece en Dios. Y entonces el crecimiento espiritual viene a través de la palabra de Dios. Y allí Dios nos habla de muchas maneras. En la Biblia está escrito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la misma escritura. Dios realmente nos habla. Yo tengo muchos testimonios, oigo a muchas personas que en situaciones delicadas han pedido a Dios que les hable y abran la Biblia y ahí Dios les comunica su palabra, porque Dios realmente está ahí presente en las escrituras, en su palabra, y Él nos ayuda a nosotros con sus instrucciones. Luego la palabra de Dios es perfecta, es completa y suficiente y nos aclara las cosas de Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15 al 17, el apóstol Pablo deja escrito allí lo siguiente, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y escribe Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese usted todo lo que impacta las Sagradas Escrituras. Ahora, si usted ha entendido que la Biblia es la voz viva de Dios y que nos vivifica, que nos ayuda y que nos hace vivir para que seamos todos agradables a Dios, entonces nos hace también acercar a la imagen y la semejanza de Cristo, de Dios mismo, y nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo. Nos fortalece para que dejemos a un lado el pecado, ¿verdad? Nos afiance y para que andemos siempre en las cosas buenas, alejados de las cosas malas. Nunca usted se acerque a cohabitar con las cosas malas. Aléjese del pecado, huya del pecado y tendrá una vida agradable a Dios. Cuán importante entonces es mm, ponerle cuidado a la Biblia. Ahora, esto es muy importante. Tome nota. Hay que leerla y leerla y leerla. El cristiano todos los días debe meditar sobre la Biblia. Por una parte, leer la Biblia de pasta a pasta. Ojalá usted algún día se propusiera, en vez de perder el tiempo en tantas cosas, concéntrese usted y tome por norma de conducta, consagre un tiempo. Dígase usted mismo, voy a dedicar media hora todos los días a la lectura de la escritura. Pero antes de abrir la escritura,
Pídale a Dios que le revele, que le muestre con su Espíritu Santo, que le instruya, que le enseñe, así como le leí ahorita, que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y usted se va a dar cuenta de la obra tan grande de formación que Dios va a hacer a través de las escrituras. Entonces, lea la palabra cuantas veces pueda. Sí, ojalá una vez al año usted lea la Biblia. Hay muchos métodos y normas. Hay Biblias que traen métodos de estudio para leerla, pero no se conforme con solo leerla, porque la clave está, que es que cuando usted lea por lo menos 4 páginas al día, ¿cierto? Usted puede aprender en un método, llegar a leer la Biblia en un año completamente, ¿sí? Ahora, el cristiano no solamente debe leer, debe meditar en lo que está leyendo, para mirar con más detalle lo que quiere instruir, la porción de la Biblia que está leyendo. Además de meditar, debe analizar detenidamente los pasajes más cortos día tras día. Quizá podría usted leer un capítulo por día. Si es más avesado, puede leer más. Pero repito, no se conforme con leer. Hay que meditar y hay que analizar, ¿sí? Y usted, por ejemplo, escoja un libro cualquiera, Marcos, y lea el Evangelio de Marcos, o el de Juan, o la carta, el que usted quiera, léalo, léalo, medite y analice. Ahora, voy a recomendarle esto que es muy importante, porque si vemos que para crecer en la fe, tengo que leer la Biblia. Ahora, esto también es importante. ¿Cómo leo la Biblia? Y anote esto, la Biblia la debo leer con cuidado, con reverencia, con inteligencia. Repito, la debo leer con cuidado, con reverencia y con inteligencia, porque va involucrado todo, el conocimiento de Dios va involucrada la inteligencia. Él nos va a dar sabiduría para comprender el significado de las cosas, pero siempre debo leer, repito, con esas 3 condiciones, con reverencia, con cuidado, con reverencia y con inteligencia. Ahora, entre más yo lea, más me voy a llenar de sabiduría y del conocimiento de Dios. Y entonces tengo que tomar, cuando yo lea la palabra con un lápiz y papel, tomar nota de lo que me impacta, de lo que aprendo, de lo que enseño. Recuerde que ya les dije, yo tengo que, cuando lea la Biblia, meditar en lo que estoy leyendo, ¿verdad? Analizar lo que estoy leyendo y hacerme estas preguntas que se las voy a enseñar. 7 preguntas. Ojalá usted se las grabe. Cuando usted lea un pasaje bíblico, usted pregúntese qué promesa debo reclamar. O sea, en lo que estoy leyendo hay una promesa para mí de parte de Dios. En lo que estoy leyendo, ¿hay algún pecado que debo confesar o evitar? En lo que estoy leyendo, tercero, ¿hay algún mandamiento que debo obedecer? En lo que estoy leyendo, cuarto, ¿hay un ejemplo que debo seguir o no seguir? En lo que estoy leyendo, quinto, ¿hay un error que debo evitar o abandonar? En lo que estoy leyendo, sexto, ¿hay alguna enseñanza sobre Dios o Cristo o del Espíritu Santo? Y séptimo, ¿qué me enseña ese pasaje sobre la salvación de Dios? Después de que usted medite sobre un pasaje y mientras esté meditándolo, hágase alguna pregunta. ¿Qué voy a hacer hoy para vivir más de acuerdo con lo que la Biblia aquí me dice, en lo que usted está leyendo, ¿verdad? Y pídele a Dios en oración que le ayude a lograrlo. ¿Por qué? Porque toda lectura de la Biblia, como leímos, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Tome eso, tómelo para usted. Dios les bendiga. En la próxima clase seguiremos avanzando.